La historia de la esposa de Noé en la Biblia es fascinante y llena de misterios. Esta mujer, cuya identidad a menudo se debate entre Zara y Naamá, jugó un papel crucial en una de las historias más icónicas de la Biblia, el diluvio universal. A su lado, su esposo Noé recibió el mandato divino de construir un arca que salvaría a su familia y a una pareja de cada especie animal. Pero, ¿quién era realmente esta mujer? ¿Cómo contribuyó a esta monumental tarea? La Biblia menciona a Noé como un hombre justo y perfecto en su generación, quien caminó con Dios. Génesis 6:9. Sin embargo, de su esposa solo sabemos que estuvo a su lado en todo momento. Su papel puede parecer secundario, pero su apoyo incondicional fue vital para la realización del plan divino. Juntos enfrentaron la incredulidad y las burlas de su comunidad mientras construían el arca. El relato del diluvio nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la fe y la obediencia. Noé y su esposa no solo sobrevivieron a la devastación, sino que se convirtieron en los progenitores de una nueva humanidad. Después del diluvio, tuvieron 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes se dispersaron por la tierra y dieron origen a diversas naciones y culturas. La esposa de Noé, por lo tanto, es una figura clave en la continuidad de la raza humana. La historia de esta mujer nos invita a valorar el papel de las esposas y madres en los relatos bíblicos. Aunque no siempre se les dé un nombre o una descripción detallada, su presencia y acciones son fundamentales para el desarrollo de los eventos. A través de este texto, descubriremos más sobre esta figura matriarcal y su impacto en la humanidad. El diluvio universal es uno de los eventos más dramáticos y significativos de la Biblia. Según el relato bíblico, Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra de la corrupción y la maldad de la humanidad. Génesis 6:5-7. En medio de este panorama sombrío, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, quien le encomendó la misión de construir un arca para salvar a su familia y a los animales. ¿Y realmente sabes por qué la esposa de Noé fue sumamente esencial para que se llevara a cabo la construcción del arca? Pocas personas se dieron cuenta de esto al leer la Biblia, pero antes de que comenzáramos este estudio completo y detallado, comparte este video en un grupo de WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. No solo ayudas al canal a llegar a nuevas personas, también bendices la vida de muchas otras personas con este conocimiento que transforma nuestra comprensión de los planes de Dios. Y si te gusta este tipo de contenido que detalla los personajes secundarios de la Biblia, comenta abajo: quiero más. Así que me aseguraré de que lo disfrutes y definitivamente te traeré nuevos videos como este. Pero volvamos al tema principal. La construcción del arca no fue una tarea sencilla. Imaginen a Noé y su esposa dedicando años de sus vidas a esta empresa titánica, siguiendo las instrucciones divinas al pie de la letra. Génesis 6:14-16. Durante este tiempo, soportaron el escepticismo y las burlas de sus contemporáneos, quienes no creían en la advertencia del diluvio. La fe y la perseverancia de Noé y su esposa fueron puestas a prueba constantemente. La esposa de Noé, aunque no mencionada explícitamente en estos versículos, estuvo a su lado en todo momento. Podemos imaginarla trabajando incansablemente, cuidando de la familia y apoyando a Noé en cada paso del camino. Su fe en Dios y en su esposo fue inquebrantable, lo que demuestra su fuerza y dedicación. Este contexto nos ayuda a entender la magnitud del desafío que enfrentaron Noé y su esposa. No solo se trataba de construir una embarcación gigantesca, sino también de preparar provisiones y asegurar el bienestar de todos los seres vivos que llevarían consigo. El relato del diluvio no es solo una historia de destrucción, sino también de esperanza y renovación.
El mandato divino que recibió Noé fue claro y específico: construir un arca para salvarse a sí mismo, a su familia y a una pareja de cada especie animal del inminente diluvio. Génesis 6, 18, 21. Este llamado no solo requería una gran fe, sino también una dedicación y esfuerzo extraordinarios. Noé y su esposa aceptaron este desafío monumental, confiando plenamente en la palabra de Dios. La Biblia describe cómo Noé siguió meticulosamente las instrucciones dadas por Dios, construyendo el arca con madera de gofer y recubriéndola con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Mientras Noé trabajaba en la construcción, su esposa probablemente se encargaba de otras tareas igualmente importantes, como preparar alimentos y cuidar de sus hijos. Juntos, demostraron una unidad y cooperación ejemplares. El mandato de Dios a Noé también incluía la recolección de alimentos para todos los habitantes del arca. Génesis 6:21. Este aspecto logístico fue crucial para la supervivencia durante los días del diluvio. La esposa de Noé, con su dedicación y esmero, jugó un papel fundamental en la preparación y conservación de estos suministros. Este mandato divino y la respuesta obediente de Noé y su esposa nos enseñan sobre la importancia de la fe y la cooperación en tiempos de crisis. Su historia es un recordatorio de que con fe y determinación es posible superar los desafíos más difíciles y cumplir con los propósitos divinos. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre la esposa de Noé, su rol fue indudablemente crucial. No fue una mera espectadora en la historia del diluvio, sino una compañera dedicada que apoyó a su esposo incondicionalmente en la monumental tarea de construir el arca. Su participación, aunque implícita, es evidente en la preparación y ejecución del plan divino. La esposa de Noé tuvo que mostrar una gran fortaleza y resiliencia durante los años de construcción del arca. Mientras Noé trabajaba en la estructura, ella probablemente se encargaba de cuidar de la familia, preparar provisiones y asistir en lo que fuera necesario. Esta colaboración refleja la importancia del trabajo en equipo y la unidad en momentos de adversidad. La Biblia no especifica su nombre, lo que ha llevado a diversas interpretaciones y tradiciones. Algunas fuentes, como el Libro de los Jubileos, la llaman Sara, mientras que otras tradiciones judías la identifican como Naamá, Génesis 4:22. Independientemente de su nombre, su legado como matriarca de la humanidad es innegable. El papel de la esposa de Noé también destaca la importancia de la fe y el apoyo mutuo en una relación. Su dedicación a Noé y su confianza en el plan de Dios son un ejemplo de cómo la fe puede sostenernos en los momentos más difíciles. Su historia nos inspira a valorar y reconocer el impacto de aquellos que, aunque no siempre mencionados, desempeñan roles cruciales en nuestras vidas. La construcción del arca fue una tarea monumental que requirió el esfuerzo conjunto de Noé y su familia. La Biblia nos dice que Dios le dio instrucciones detalladas a Noé sobre cómo construir el arca. Génesis 6, 14, 16. Sin embargo, llevar a cabo estas instrucciones no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de su esposa y sus hijos. Durante los años de construcción, la esposa de Noé seguramente estuvo involucrada en numerosas tareas esenciales, desde la recolección y conservación de alimentos hasta el cuidado de los animales. Su contribución fue vital para asegurar que todo estuviera listo para el momento en que llegara el diluvio. Este trabajo en equipo fue crucial para el éxito de su misión. La preparación del arca también implicó enfrentar muchos desafíos. La familia de Noé tuvo que soportar la incredulidad y las burlas de quienes no creían en la advertencia del diluvio. Génesis 6, 5, 7.
A pesar de esto, mantuvieron su fe y trabajaron incansablemente para cumplir con el mandato divino. La unidad y determinación de la familia de Noé son un testimonio de su fuerte vínculo y su confianza en Dios. El relato de los preparativos para el arca nos enseña sobre la importancia de la cooperación y la fe en tiempos de adversidad. Noé y su esposa, junto con sus hijos, demostraron que el trabajo en equipo y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Su historia es un recordatorio de que, con fe y colaboración, es posible lograr lo imposible. La fe de Noé y su familia fue puesta a prueba de muchas maneras durante los años previos al diluvio. A pesar de la incredulidad generalizada y las constantes burlas de sus contemporáneos, Noé y su esposa mantuvieron una fe inquebrantable en el mandato divino. Esta fe no solo los sustentó, sino que también les dio la fortaleza necesaria para completar la monumental tarea de construir el arca. La esposa de Noé, aunque no mencionada explícitamente en cada paso, jugó un papel crucial en mantener la moral y el espíritu de su familia. Su apoyo emocional y su dedicación a las tareas diarias fueron fundamentales para el éxito de la misión. La Biblia resalta la justicia de Noé, Génesis 6:9, pero su esposa también merece reconocimiento por su papel detrás de escena. El ambiente de incredulidad en el que vivían era desafiante. La construcción de una embarcación tan grande en un lugar sin agua cercana habría parecido absurda para muchos. Sin embargo, la familia de Noé perseveró, demostrando que la verdadera fe puede mantenerse firme incluso en las circunstancias más adversas. Esta perseverancia es un ejemplo para todos los creyentes. La determinación de la familia de Noé es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se confía en Dios. A través de su fe y su trabajo conjunto lograron salvarse y preservar la vida en la tierra. Esta historia nos enseña sobre la importancia de la fe y la unidad familiar en la superación de desafíos aparentemente insuperables. Durante los años de construcción del arca, Noé y su familia enfrentaron un escepticismo y burlas constantes de quienes no creían en la advertencia del diluvio. La Biblia menciona que la maldad de los hombres era grande en la tierra, Génesis 6:5, y en este ambiente hostil, la familia de Noé tuvo que mantenerse firme en su fe y propósito. La esposa de Noé, aunque no detallada explícitamente, habría sido una figura clave en proporcionar apoyo emocional y espiritual a su esposo y a sus hijos. Su rol en mantener la cohesión familiar y en cuidar de los aspectos prácticos del hogar permitió a Noé concentrarse en la construcción del arca. Este apoyo mutuo fue crucial para enfrentar las adversidades externas. El escepticismo de la comunidad no solo se dirigía a Noé, sino también a toda su familia. Ser objeto de burla por seguir un mandato divino habría sido extremadamente difícil. Sin embargo, la familia de Noé, fortalecida por su fe, continuó con su tarea sin desviarse. Su capacidad para ignorar las críticas y mantenerse enfocados es un ejemplo de verdadera devoción. Esta parte de la historia nos enseña sobre la importancia de la resiliencia y el apoyo familiar en tiempos de prueba. A pesar de las críticas y las dudas de los demás, la familia de Noé se mantuvo unida y firme en su misión. Este es un poderoso recordatorio de que, con fe y unidad, podemos superar incluso las críticas más duras y seguir adelante con nuestros propósitos. El momento en que comenzó el diluvio fue una prueba definitiva para Noé y su familia. Dios había dado instrucciones claras sobre cuándo debían entrar en el arca, Génesis 7:1. El diluvio marcó el cumplimiento de la advertencia divina y el inicio de una nueva era para la humanidad. La familia de Noé se refugió en el arca, confiando en la protección de Dios. La esposa de Noé, al igual que los demás miembros de la familia, habría sentido una mezcla de emociones al entrar en el arca.
El temor por lo desconocido, la tristeza por la destrucción inminente y la esperanza en la promesa de Dios se entrelazaban en este momento crucial. Su fortaleza emocional y su fe fueron esenciales para enfrentar este desafío. El diluvio duró 40 días y 40 noches, Génesis 7:12, durante los cuales el arca fue su único refugio. La responsabilidad de cuidar a los animales y mantener la moral alta recaía sobre todos los miembros de la familia, incluida la esposa de Noé. Su dedicación y labor constante en el arca fueron vitales para la supervivencia de todos a bordo. Este período en el arca simboliza la fe y la protección divina en medio de la adversidad. La familia de Noé, guiada por su fe en Dios, logró superar esta catástrofe. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede proporcionar refugio y esperanza. Después de 40 días de lluvia continua, las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra y la devastación fue total. Génesis 7:19-20. Noé, su esposa y su familia fueron los únicos humanos que sobrevivieron gracias a su obediencia al mandato divino. Este período de supervivencia en el arca fue una prueba de fe y resistencia para todos ellos. La esposa de Noé, aunque no mencionada en detalle, desempeñó un papel crucial en la supervivencia diaria. Cuidar de los animales, mantener la alimentación y la higiene en el arca y apoyar emocionalmente a su familia eran tareas esenciales. Su fortaleza y dedicación ayudaron a mantener el orden y la esperanza dentro del arca. El tiempo que pasaron en el arca fue un recordatorio constante de la confianza en Dios. Cada día, Noé y su familia tenían que confiar en que las aguas eventualmente retrocederían y que podrían comenzar una nueva vida en tierra firme. Esta fe inquebrantable los sostuvo durante los meses que permanecieron a bordo del arca. La historia de la supervivencia de Noé y su familia durante el diluvio nos enseña sobre la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos de crisis. A través de su experiencia, podemos aprender a confiar en Dios y a mantenernos fuertes, incluso en las circunstancias más desafiantes. Su historia es un testimonio de la protección divina y la resiliencia humana. Después de muchos meses en el arca, las aguas comenzaron a retroceder y el arca reposó en el monte Ararat. Génesis 8:4. Este momento marcó el inicio de una nueva era para Noé, su esposa y su familia. La esperanza de un nuevo comienzo se hacía realidad mientras se preparaban para salir del arca y repoblar la tierra. La esposa de Noé habría sentido una mezcla de alivio y responsabilidad al emerger al nuevo mundo. Al igual que su esposo y sus hijos, ella tenía la tarea de ayudar a reconstruir y repoblar la tierra. Su fortaleza y fe continuaron siendo esenciales en este nuevo capítulo de sus vidas. La salida del arca fue un acto de fe. Noé y su familia construyeron un altar y ofrecieron sacrificios a Dios en señal de gratitud. Génesis 8:20. Dios, a su vez, estableció un pacto con ellos, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio y señalando su promesa con un arco iris. Génesis 9:11-13. Este pacto renovado reafirmó la fe de la familia en la bondad y la protección divina. El fin del diluvio y el nuevo comienzo en la tierra renovada simbolizan la esperanza y la redención. La familia de Noé, guiada por su fe y su dedicación, inició una nueva vida llena de promesas. Esta historia nos recuerda que, incluso después de las pruebas más duras, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo bajo la guía divina. Después del diluvio, la tarea de repoblar la tierra recayó sobre Noé, su esposa y sus hijos. Este fue un momento crucial en la historia de la humanidad, ya que de ellos dependía el renacimiento de la raza humana. La esposa de Noé, aunque no mencionada explícitamente en cada acción, jugó un papel vital en este proceso.
Con sus hijos Sem, Cam y Jafet, Noé y su esposa trabajaron incansablemente para establecer nuevas comunidades. La Biblia menciona que estos hijos se convirtieron en los progenitores de diversas naciones, Génesis 10:1-32. La esposa de Noé, como matriarca, fue fundamental en guiar y apoyar a sus hijos en la formación de estas nuevas sociedades. La tarea de repoblar la tierra no fue solo física, sino también espiritual y cultural. La esposa de Noé habría transmitido los valores y la fe que los habían sostenido durante el diluvio. Su influencia ayudó a moldear las nuevas generaciones y a mantener viva la memoria del pacto de Dios con la humanidad. Este proceso de repoblación subraya la importancia de la familia y la continuidad de la vida. La historia de Noé y su esposa nos enseña que, a través de la fe y el trabajo conjunto, es posible superar cualquier adversidad y construir un futuro esperanzador. Su legado perdura en las numerosas culturas y naciones que surgieron de sus hijos. Sem, Cam y Jafet son los hijos de Noé mencionados en la Biblia como los progenitores de las naciones que repoblaron la tierra después del diluvio. Génesis 10:1-32. Cada uno de ellos desempeñó un papel crucial en la historia de la humanidad y sus descendencias dieron origen a diversas culturas y pueblos. Sem es conocido como el antepasado de los pueblos semitas, incluyendo los hebreos, árabes y otros grupos en el Medio Oriente. La Biblia resalta su importancia en la genealogía de Abraham y, por ende, en la línea de los israelitas, Génesis 11:10-26. Su legado espiritual y cultural es profundo, y su madre habría sido una influencia significativa en su vida y valores. Cam es asociado con varias naciones africanas y otros pueblos. Su descendencia incluye a los egipcios, etíopes y cananeos, entre otros. Génesis 10:6-20. La historia de Cam y sus descendientes también incluye desafíos y conflictos, reflejando la complejidad de la herencia humana. La esposa de Noé habría jugado un papel en guiar y educar a sus hijos en estos contextos diversos. Jafet es visto como el antepasado de los grupos indoeuropeos y asiáticos. Sus descendientes se extendieron por vastas regiones, contribuyendo a la diversidad cultural y lingüística del mundo antiguo. Génesis 10:2-5. La influencia materna de la esposa de Noé es evidente en la forma en que estas diversas naciones florecieron y prosperaron. Estos tres hijos de Noé, y por extensión su madre, son fundamentales para entender la diversidad y la unidad de la humanidad. Su historia nos enseña sobre la interconexión de todas las culturas y pueblos, destacando que todos compartimos una herencia común. Sem, Cam y Jafet no solo fueron los hijos de Noé, sino los progenitores de diversas naciones y culturas que se desarrollaron después del diluvio. La Biblia nos ofrece un recuento detallado de sus descendientes en el capítulo 10 de Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, Génesis 10:1-32. Este pasaje subraya la importancia de estos tres hombres en la historia de la humanidad. La esposa de Noé, como madre de estos importantes patriarcas, jugó un rol esencial en la formación de sus valores y creencias. Su influencia fue fundamental para la continuidad de la fe y las tradiciones que habían sostenido a la familia durante el diluvio. A través de sus hijos, ella contribuyó significativamente a la diversidad cultural y étnica del mundo. Las naciones que surgieron de Sem, Cam y Jafet abarcan una vasta gama de culturas y pueblos. Los semitas, descendientes de Sem, incluyen a los hebreos y árabes, quienes han tenido un impacto profundo en la historia y la religión mundial. Los descendientes de Cam, incluyendo a los egipcios y etíopes, desarrollaron algunas de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo.
Los pueblos indoeuropeos y asiáticos, descendientes de Jafet, también jugaron roles cruciales en la formación de la historia global. La historia de estos progenitores nos recuerda la interconexión de todas las culturas y la importancia de reconocer nuestra herencia compartida. La esposa de Noé, a través de sus hijos, dejó un legado que perdura en la diversidad y riqueza de las naciones que surgieron después del diluvio. Esta diversidad es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diferentes contextos. Después del diluvio, la humanidad comenzó a reconstruirse y repoblar la tierra. Esta nueva fase en la historia humana estuvo marcada por una notable diversidad cultural y étnica. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes, se dispersaron por diferentes regiones, dando origen a una variedad de culturas y civilizaciones. La Biblia describe cómo estas diferentes naciones surgieron y se establecieron. Génesis 10:32. La esposa de Noé, como matriarca de esta nueva humanidad, habría tenido un papel crucial en la transmisión de valores y tradiciones a sus hijos y nietos. Su influencia ayudó a moldear la diversidad cultural que vemos reflejada en la tabla de las naciones. Esta diversidad cultural no solo se refleja en las diferencias étnicas y lingüísticas, sino también en las distintas formas de vida y organización social que desarrollaron estas naciones. Desde los avanzados sistemas de gobierno y escritura de los semitas hasta las ricas tradiciones orales de los pueblos africanos descendientes de Cam y las expansivas migraciones de los pueblos indoeuropeos descendientes de Jafet, cada grupo contribuyó a la riqueza del patrimonio humano. La historia de la diversidad cultural post-diluvio es un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en una variedad de entornos. La esposa de Noé, aunque no mencionada explícitamente en estos relatos, fue una figura clave en este proceso. Su legado se refleja en la pluralidad y riqueza de las culturas que surgieron de sus descendientes. A pesar de la diversidad cultural y étnica que surgió después del diluvio, la historia de Noé y su familia nos recuerda la unidad fundamental de la humanidad. Todos los pueblos y naciones descienden de Noé y su esposa, lo que subraya nuestra herencia común y la interconexión de todas las culturas. La Biblia enfatiza esta unidad al describir cómo las naciones se formaron a partir de los hijos de Noé. Génesis 10:32. Esta narrativa nos enseña que, a pesar de nuestras diferencias superficiales, todos compartimos un origen común. La esposa de Noé, como matriarca de esta nueva humanidad, desempeñó un papel esencial en mantener y transmitir esta unidad. La idea de una familia humana unida es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y filosóficas. La historia de Noé y su esposa nos recuerda que, aunque podamos hablar diferentes idiomas y tener diversas culturas, todos somos parte de la misma familia. Este concepto es fundamental para promover la paz y la comprensión en un mundo cada vez más globalizado. La unidad de la familia humana también nos llama a valorar y respetar nuestra diversidad. La esposa de Noé, a través de su influencia en sus hijos y sus descendientes, ayudó a sembrar las semillas de esta rica y variada humanidad. Su historia es un testimonio de cómo la fe y la unidad pueden trascender las barreras culturales y étnicas. Las esposas de Sem, Cam y Jafet también jugaron un papel importante en la historia post-diluvio, aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre ellas. Estas mujeres, junto con sus esposos, fueron fundamentales para la repoblación y el establecimiento de nuevas naciones. Cada una, en su contexto, contribuyó al crecimiento y desarrollo de sus respectivas comunidades. Tradicionalmente, se les ha dado nombres y roles en varias fuentes extrabíblicas. La esposa de Sem es a menudo llamada Sedek Telab,
La esposa de Cam es conocida como Nel Tama y la esposa de Jafet como Shafetex. Estas mujeres, aunque no mencionadas explícitamente en la Biblia, son recordadas en la literatura rabínica y otras tradiciones antiguas por su influencia y contribuciones. Estas esposas, al igual que la esposa de Noé, habrían compartido la carga de la reconstrucción y repoblación del mundo. Sus roles incluían no solo la maternidad y el cuidado del hogar, sino también la transmisión de valores y tradiciones a las generaciones futuras. Su influencia ayudó a dar forma a las culturas y sociedades que surgieron de sus hijos. El reconocimiento de estas mujeres subraya la importancia de las figuras femeninas en la historia bíblica. Aunque sus nombres no siempre se mencionen, su impacto es innegable. La historia de las esposas de Sem, Cam y Jafet nos recuerda que detrás de cada gran hombre hay mujeres fuertes y dedicadas que también contribuyen de manera significativa al progreso y la continuidad de la humanidad. Las tradiciones judías y otras fuentes antiguas nos proporcionan nombres para las esposas de los hijos de Noé: Sedec Telab, Nel Tama y Shafetex. Estas mujeres, conocidas como las nueras de Noé, tuvieron un papel crucial en la repoblación del mundo después del diluvio. Sus historias, aunque no detalladas en la Biblia, son importantes para comprender la totalidad del relato bíblico. Sedec Telab, esposa de Sem, es vista como una figura matriarcal en la línea de los semitas. Su influencia habría sido fundamental en la formación de las tradiciones y culturas semitas, incluyendo a los hebreos y árabes. Su papel como madre y líder espiritual es significativo en la continuidad de estas tradiciones. Nel Tama, esposa de Cam, es recordada en diversas tradiciones africanas. Su descendencia incluye a muchas de las naciones africanas mencionadas en la Biblia, como los egipcios y etíopes. La contribución de Nel Tama a la cultura y civilización africana es un testimonio de su fortaleza y sabiduría. Shafetex, esposa de Jafet, es asociada con los pueblos indoeuropeos y asiáticos. Su influencia se extendió a través de vastas regiones, contribuyendo a la diversidad y riqueza cultural de estos pueblos. Como madre y guía, Shafetex jugó un papel crucial en el desarrollo de estas naciones. Estas mujeres, aunque menos conocidas, son esenciales para la historia de la humanidad post-diluvio. Su influencia en sus hijos y la formación de nuevas naciones subraya la importancia de las figuras femeninas en la narrativa bíblica. Su legado perdura en las diversas culturas y tradiciones que surgieron de sus linajes. El Libro de los Jubileos, un texto antiguo que data de más de 700 años antes de Cristo, nos proporciona un nombre para la esposa de Noé: Emsara. Este libro, aunque no canónico en la Biblia, es una fuente valiosa de tradiciones y genealogías judías. Emsara es presentada como una figura importante en la historia del diluvio y la repoblación de la tierra. Según el Libro de los Jubileos, Emsara fue una mujer justa y fiel que apoyó a su esposo Noé en todas sus tareas. Su nombre, que significa Madre de los Justos, refleja su papel esencial en la preservación de la humanidad y la transmisión de la fe y los valores a las generaciones futuras. Emsara es un símbolo de fortaleza y devoción. El relato de Emsara en el Libro de los Jubileos nos ofrece una perspectiva más completa de su vida y contribuciones. Además de ser la esposa de Noé, ella es vista como una matriarca que jugó un papel activo en la preparación del arca y el cuidado de su familia durante el diluvio. Su historia subraya la importancia de las mujeres en los relatos bíblicos y su influencia en la historia de la salvación. Aunque el Libro de los Jubileos no es parte del canon bíblico, su relato de Emsara complementa la narrativa bíblica y nos ayuda a apreciar mejor el papel de la esposa de Noé.
Este texto nos recuerda que, incluso en los relatos más antiguos, las mujeres desempeñaron roles cruciales y su legado perdura en la memoria colectiva. El nombre de la esposa de Noé ha sido objeto de variaciones en diferentes tradiciones y textos antiguos. Además de Emsara, mencionada en el libro de los Jubileos, otras fuentes la identifican como Naamá. Estas discrepancias reflejan las diversas interpretaciones y narrativas que han surgido a lo largo de la historia. En el Midrash Rabbah del Génesis, un texto rabínico, se menciona a Naamá como la esposa de Noé. Naamá es descrita como la hija de Lamec y hermana de Tubal-Caín, Génesis 4:22. Esta tradición destaca su linaje y su conexión con los primeros habitantes de la tierra. Naamá, cuyo nombre significa agradable o hermosa, es vista como una figura de importancia en la literatura rabínica. Otra fuente, el libro de Yaser, también afirma que la esposa de Noé era Naamá, pero la describe como la hija de Enoc. Esta diferencia en las genealogías muestra cómo las tradiciones han variado y evolucionado con el tiempo. A pesar de estas discrepancias, la figura de la esposa de Noé sigue siendo esencial en todas las narrativas. La variación en los nombres y linajes de la esposa de Noé refleja la riqueza y diversidad de las tradiciones judías. Cada relato aporta una perspectiva única sobre su vida y su papel en la historia del diluvio. Estos textos, aunque distintos, coinciden en resaltar su importancia como matriarca y figura clave en la preservación de la humanidad. El Midrash Rabbah del Génesis, también conocido como Bereshit Rabbah, es una colección de comentarios y sermones sobre el libro del Génesis. En este texto, Naamá es identificada como la esposa de Noé. Según esta tradición, Naamá era hija de Lamec y hermana de Tubal-Caín, Génesis 4:22. Esta conexión genealógica la vincula directamente con los primeros habitantes de la tierra y subraya su importancia en la narrativa bíblica. Naamá, cuyo nombre significa agradable o hermosa, es una figura destacada en la literatura rabínica. Su inclusión en el Midrash Rabbah del Génesis muestra su relevancia en las tradiciones judías. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre su vida, el Midrash Rabbah proporciona un contexto más rico y profundo de su papel como esposa de Noé. El Midrash Rabbah no solo menciona a Naamá, sino que también explora su carácter y contribuciones. Como esposa de Noé, Naamá habría sido una figura de apoyo y fortaleza durante la construcción del arca y el diluvio. Su papel en la narrativa rabínica destaca su dedicación y fe, aspectos esenciales para la realización del plan divino. Este relato del Midrash Rabbah del Génesis complementa la narrativa bíblica y nos ofrece una visión más completa de Naamá. Su historia en el Midrash Rabbah nos recuerda que, aunque no siempre mencionadas con detalle, las figuras femeninas en la Biblia desempeñaron roles cruciales en la historia de la salvación. Naamá, como esposa de Noé, es un ejemplo de fe y dedicación en tiempos de adversidad. Rashi, un destacado comentarista judío del siglo XI, también menciona a Naamá como la esposa de Noé. En su comentario sobre Génesis 4:22, Rashi identifica a Naamá como la hija de Lamec y hermana de Tubal-Caín. Esta perspectiva coincide con el Midrash Rabbah del Génesis, reafirmando la importancia de Naamá en las tradiciones judías. El comentario de Rashi destaca su enfoque en la genealogía y la conexión de Naamá con los primeros habitantes de la tierra. Rashi, conocido por su profundo conocimiento y análisis de los textos bíblicos, proporciona una interpretación detallada que enriquece nuestra comprensión de la narrativa de Noé y su familia. Su trabajo es fundamental para el estudio de la Biblia y la literatura rabínica. El libro de Yaser, otra fuente antigua, ofrece una perspectiva diferente. En esta tradición, Naamá es descrita como la hija de Enoc,
lo que introduce una variación en su genealogía. Esta discrepancia entre las tradiciones subraya la riqueza y diversidad de las interpretaciones judías. Aunque los detalles pueden variar, el papel esencial de Naamá como esposa de Noé es consistentemente reconocido. Estas perspectivas de Rashi y el libro de Yaser nos muestran cómo las tradiciones y los textos antiguos han interpretado y transmitido la historia de la esposa de Noé. A pesar de las diferencias, todas coinciden en resaltar su importancia y su influencia en la historia de la humanidad. La figura de Naamá, ya sea como hija de Lamec o de Enoc, sigue siendo central en el relato del diluvio y la repoblación de la tierra. Emsara, según el libro de los Jubileos, es otro nombre atribuido a la esposa de Noé. Su rol en la genealogía humana es significativo, ya que a través de ella y Noé se establecieron las líneas de Sem, Cam y Jafet. Estas líneas dieron origen a una diversidad de naciones y culturas, marcando el renacimiento de la humanidad después del diluvio. El nombre Emsara, que significa Madre de los Justos, refleja su papel esencial en la preservación de la humanidad y la transmisión de la fe. El libro de los Jubileos, aunque no canónico, proporciona una visión detallada de su vida y contribuciones. Emsara es presentada como una mujer de gran fortaleza y devoción, cualidades que fueron cruciales para la supervivencia de su familia. A través de su descendencia, Emsara está conectada a diversas tradiciones y culturas. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, son los progenitores de muchas naciones mencionadas en la Biblia. Sem es el antepasado de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos y árabes. Cam es asociado con varias naciones africanas y Jafet es visto como el antepasado de los grupos indoeuropeos y asiáticos. El rol de Emsara en la genealogía humana subraya la interconexión de todas las culturas y la unidad fundamental de la humanidad. Su historia nos recuerda que, a pesar de las diferencias superficiales, todos compartimos una herencia común. Emsara, como matriarca de la humanidad, dejó un legado que perdura en la diversidad y riqueza de las naciones que surgieron de sus hijos. La matriarca de la humanidad, ya sea conocida como Emsara o Naamá, tuvo un impacto profundo en la historia bíblica. Su papel en el relato del diluvio y la repoblación de la tierra es fundamental para comprender la continuidad de la línea humana y la diversidad de las naciones. Su influencia se extiende a través de las generaciones, marcando el desarrollo de diversas culturas y tradiciones. El impacto de la esposa de Noé se refleja en la importancia de sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus descendientes. Cada uno de estos linajes contribuyó significativamente a la formación de naciones y civilizaciones que han dejado una huella duradera en la historia. La Biblia destaca la genealogía de estos hijos, subrayando la relevancia de su madre en este contexto. La historia de la matriarca de la humanidad también nos enseña sobre la importancia de las mujeres en los relatos bíblicos. Aunque a menudo no se les da un nombre o una descripción detallada, su influencia es innegable. La esposa de Noé, con su fortaleza y fe, jugó un papel crucial en la realización del plan divino y la preservación de la humanidad. Este impacto perdura en la memoria colectiva y en las tradiciones que han surgido a lo largo de los siglos. La figura de la esposa de Noé es un testimonio de cómo las mujeres, aunque a menudo invisibles en los relatos históricos, han sido esenciales para la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Su legado continúa inspirando y enseñando lecciones de fe, fortaleza y devoción. La historia de la esposa de Noé nos ofrece valiosas lecciones sobre la maternidad y la fe. Como madre de Sem, Cam y Jafet, desempeñó un papel crucial en la transmisión de valores y creencias que han perdurado a lo largo de los siglos.
Su ejemplo de fe inquebrantable y dedicación a su familia es una fuente de inspiración para todos. La maternidad, como se refleja en la vida de la esposa de Noé, es un papel de gran responsabilidad y honor. A través de su cuidado y enseñanza, ella ayudó a moldear las vidas de sus hijos y a establecer las bases de nuevas naciones. Su influencia fue fundamental en la formación de la identidad cultural y espiritual de sus descendientes. La fe de la esposa de Noé es otra lección crucial. A pesar de las adversidades y el escepticismo de su entorno, ella mantuvo una fe firme en Dios y en el plan divino. Esta fe no solo la sostuvo a ella, sino que también fue una fuente de fortaleza y esperanza para su familia. Su ejemplo nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de incertidumbre y dificultad. Estas lecciones de maternidad y fe son relevantes para todas las épocas. La esposa de Noé, a través de su vida y acciones, nos muestra que el amor, la dedicación y la fe pueden superar cualquier obstáculo. Su historia es un recordatorio de que, con fe y compromiso, podemos influir positivamente en las vidas de aquellos a nuestro alrededor y en las generaciones futuras. Uno de los momentos más significativos después del diluvio fue la promesa de Dios a Noé y su familia, simbolizada por el arco iris. En Génesis 9:16, Dios declara: «Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra». Este arco iris se convirtió en un símbolo eterno de la promesa de Dios de no destruir nuevamente la tierra con un diluvio. Para la esposa de Noé, este arco iris habría sido un signo de esperanza y renovación. Después de los largos meses en el arca y la devastación del diluvio, la aparición del arco iris marcó el inicio de una nueva era. Este pacto renovado con Dios no solo aseguraba su protección, sino que también reafirmaba su fe y confianza en el futuro. La promesa del arco iris es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y su compromiso con la humanidad. Para Noé y su esposa, este signo celestial era una manifestación tangible de la gracia y la misericordia divina. Este pacto no solo tenía implicaciones para ellos, sino también para todas las generaciones futuras, subrayando la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La historia del arco iris nos enseña sobre la esperanza y la renovación. En tiempos de dificultad y desolación, la promesa de Dios nos ofrece consuelo y fortaleza. La esposa de Noé, al igual que su esposo y sus hijos, encontró en el arco iris un símbolo de la presencia constante de Dios y su amor inmutable. Esta promesa divina sigue siendo un faro de esperanza para todos los creyentes. La vida de la esposa de Noé nos ofrece un poderoso ejemplo de fe y obediencia en tiempos de prueba. Durante la construcción del arca y el diluvio, su fe en Dios y su apoyo inquebrantable a su esposo fueron esenciales para superar las adversidades. Esta fe no solo la sostuvo a ella, sino que también fortaleció a toda su familia. La Biblia nos muestra cómo Noé obedeció a Dios en cada paso del camino. Génesis 6:22. Esta obediencia también se reflejaba en su esposa, quien compartía la misma devoción y compromiso. A pesar de las burlas y el escepticismo de su entorno, ella permaneció fiel a la misión divina, demostrando una profunda confianza en el plan de Dios. En tiempos de prueba, la fe y la obediencia son cualidades esenciales para superar los desafíos. La esposa de Noé nos enseña que a través de la fe en Dios y la colaboración en familia es posible enfrentar y superar cualquier obstáculo. Su historia es un testimonio de la fuerza y la resiliencia que provienen de la fe. La vida de la esposa de Noé es un recordatorio de que la fe verdadera se manifiesta en la acción y la obediencia a Dios.
En tiempos de dificultad, su ejemplo nos inspira a mantener nuestra confianza en Dios y a seguir adelante con determinación y esperanza. Su legado de fe y obediencia continúa siendo una fuente de inspiración para todos. La historia de la esposa de Noé destaca el valor de la maternidad en el plan de Dios. Como madre de Sem, Cam y Jafet, su papel fue crucial en la preservación y continuidad de la humanidad después del diluvio. Su dedicación y cuidado fueron fundamentales para el desarrollo de las nuevas generaciones. La maternidad, como se refleja en la vida de la esposa de Noé, es un papel de gran responsabilidad y honor. A través de su amor y sabiduría, ella ayudó a sus hijos a crecer en la fe y la obediencia a Dios. Este papel no solo involucraba el cuidado físico, sino también la formación espiritual y moral de sus hijos. La Biblia resalta la importancia de las madres en muchos relatos, y la esposa de Noé no es una excepción. Su influencia en sus hijos fue vital para la formación de las naciones y culturas que surgieron después del diluvio. La maternidad, en este contexto, es vista como una vocación divina que tiene un impacto duradero en la historia humana. El valor de la maternidad en el plan de Dios es evidente en la vida de la esposa de Noé. Su dedicación y amor no solo aseguraron la supervivencia de su familia, sino que también contribuyeron a la continuidad de la fe y las tradiciones. Su historia nos recuerda la importancia de honrar y valorar el papel de las madres en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. Emzara, según el libro de los Jubileos, es un modelo de valentía y determinación. Su vida, marcada por la fe y la obediencia, es un ejemplo inspirador de cómo enfrentar las adversidades con fortaleza y confianza en Dios. Su papel en la historia del diluvio y la repoblación de la tierra destaca su coraje y su dedicación. La valentía de Emzara se manifiesta en su apoyo constante a Noé durante la construcción del arca y el diluvio. A pesar de las dificultades y el escepticismo de su entorno, ella se mantuvo firme en su fe y compromiso. Su determinación fue crucial para la realización del plan divino y la supervivencia de su familia. La historia de Emzara también nos enseña sobre la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo en tiempos de crisis. Su relación con Noé, basada en la fe y la confianza, es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo y la unidad pueden superar cualquier obstáculo. Su valentía y determinación fueron fundamentales para enfrentar y superar los desafíos del diluvio. Emzara es un modelo de cómo la fe y la valentía pueden inspirar y guiar nuestras vidas. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la confianza en Dios y la determinación pueden llevarnos a superar cualquier adversidad. Su legado de fortaleza y dedicación continúa siendo una fuente de inspiración para todos. La literatura rabínica y las tradiciones judías ofrecen una rica fuente de información sobre la esposa de Noé y su papel en la historia bíblica. Textos como el Midrash Rabbah del Génesis y los comentarios de Rashi proporcionan detalles y perspectivas adicionales que enriquecen nuestra comprensión de su vida y contribuciones. El Midrash Rabbah del Génesis, una colección de sermones y reflexiones, menciona a Naamá como la esposa de Noé, destacando su linaje y su importancia en la narrativa bíblica. Esta tradición subraya la conexión de Naamá con los primeros habitantes de la tierra y su papel en la historia del diluvio. Los comentarios de Rashi, un renombrado comentarista judío, también mencionan a Naamá, reafirmando su relevancia en las tradiciones judías. Rashi, conocido por su profundo conocimiento y análisis de los textos bíblicos, proporciona una interpretación detallada que enriquece nuestra comprensión de la narrativa de Noé y su familia.
Estas tradiciones y textos nos ofrecen una visión más completa de la esposa de Noé, destacando su importancia y su influencia en la historia bíblica. La literatura rabínica nos recuerda que, aunque no siempre mencionadas explícitamente, las figuras femeninas en la Biblia desempeñaron roles cruciales en la realización del plan divino. Su legado perdura en la memoria colectiva y en las tradiciones que han surgido a lo largo de los siglos. La literatura musulmana también ofrece perspectivas interesantes sobre la esposa de Noé. Aunque los relatos pueden variar, estos textos nos proporcionan nombres adicionales y detalles sobre su vida y papel en la historia del diluvio. Estas tradiciones complementan la narrativa bíblica y nos ayudan a apreciar mejor su impacto. En algunas tradiciones musulmanas, la esposa de Noé es conocida como Nura o Jaira. Estos nombres, aunque diferentes, reflejan el mismo respeto y reconocimiento por su papel crucial en la historia. La literatura musulmana destaca su dedicación y fe, similar a los relatos judíos y cristianos. Estas perspectivas nos muestran cómo la figura de la esposa de Noé ha sido interpretada y valorada en diversas tradiciones religiosas. Aunque los detalles pueden variar, todas coinciden en su importancia como matriarca de la humanidad y su influencia en la preservación de la vida durante el diluvio. La inclusión de la esposa de Noé en la literatura musulmana subraya la universalidad de su historia. Su valentía, fe y dedicación son cualidades que trascienden las fronteras religiosas y culturales. Estas tradiciones nos recuerdan que, independientemente de nuestras creencias, podemos encontrar inspiración y enseñanzas en las vidas de aquellos que han demostrado una fe inquebrantable y una dedicación inigualable. El nombre y la identidad de la esposa de Noé han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia, desde Naamá en las tradiciones judías hasta Nura y Jaira en la literatura musulmana. Estas variaciones reflejan la riqueza y diversidad de las narrativas religiosas. Cada interpretación ofrece una perspectiva única sobre su vida y contribuciones. La figura de la esposa de Noé es de gran importancia en la genealogía humana. Su conexión con los primeros habitantes de la tierra y su papel como compañera de Noé resaltan su relevancia en la historia del diluvio. Su nombre, que a menudo se traduce como agradable o hermosa, simboliza tanto su carácter como su influencia en los acontecimientos de su tiempo. En la literatura musulmana, nombres como Nura y Jaira también están asociados con la esposa de Noé. Estas figuras, aunque denominadas de manera diferente, comparten la misma dedicación y fe que caracterizan a la matriarca que apoyó a Noé y ayudó a preservar la humanidad. La presencia de estas interpretaciones en la literatura musulmana resalta la universalidad de su historia y su impacto perdurable en diversas culturas. La multiplicidad de nombres e interpretaciones que rodean a la esposa de Noé nos recuerda que su figura es compleja y rica en significado. Independientemente del nombre bajo el cual se la conozca, su historia es un testimonio de valentía, fe y dedicación. Su legado se ha mantenido vivo a través de las distintas narrativas que han surgido a lo largo de los siglos, ofreciendo inspiración y enseñanzas a generaciones sucesivas. El relato de la esposa de Noé, sea conocida como Emsara, Naamá, Nura o Jaira, es una fuente constante de inspiración y aprendizaje. Su papel en la historia del diluvio y en la repoblación de la tierra pone de relieve su fortaleza, su fe y su dedicación. A través de sus acciones dejó un legado duradero que sigue influyendo en las narrativas religiosas y culturales de hoy en día. Las diferentes interpretaciones y tradiciones que rodean la figura de la esposa de Noé subrayan la riqueza y diversidad de su historia. Cada relato, ya sea bíblico, rabínico o musulmán, aporta una perspectiva única
que enriquece nuestra comprensión de su vida y contribuciones. Su influencia como matriarca de la humanidad es indiscutible, y su historia es un testimonio del papel crucial de las mujeres en los relatos bíblicos. La universalidad de la historia de la esposa de Noé, reflejada en múltiples tradiciones religiosas, destaca su impacto global. Su capacidad para inspirar y enseñar no se limita a una única fe o cultura, sino que trasciende fronteras, uniendo a personas de diversas creencias a través de su ejemplo de fe y resiliencia. Esta universalidad refuerza la relevancia de su figura en el contexto de la humanidad en su conjunto. Además, la inclusión de la esposa de Noé en diversas tradiciones religiosas y culturales subraya la importancia de la narrativa femenina en la historia humana. Las historias y enseñanzas derivadas de su vida nos invitan a reflexionar sobre el papel esencial de las mujeres en la preservación y transmisión de la fe y la cultura. Su legado como matriarca perdura en la memoria colectiva de la humanidad. En resumen, la esposa de Noé, bajo cualquier nombre, representa una figura de fortaleza y fe, cuyo impacto ha sido sentido a lo largo de los siglos. Su historia, rica en significado y diversa en interpretaciones, continúa inspirando a generaciones de todas las culturas. A través de su ejemplo, somos recordados de la importancia de la valentía, la fe y la dedicación en la construcción de nuestra historia común. Reflexionar sobre la vida de la esposa de Noé nos enseña sobre la importancia de la fe y la unidad familiar en tiempos de adversidad. Su ejemplo de valentía y dedicación nos inspira a mantener nuestra confianza en Dios y a seguir adelante con determinación. Su historia es un recordatorio de que, a través de la fe y el trabajo conjunto, podemos superar cualquier obstáculo. La esposa de Noé es una figura clave en la historia de la humanidad. Su vida y legado nos ofrecen valiosas lecciones sobre la fe, la maternidad y la resiliencia. Su historia, transmitida a través de diversas tradiciones, continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para todas las generaciones. La historia de la esposa de Noé y su familia es un testimonio poderoso de la unidad y la diversidad de la humanidad. A través de sus hijos Sem, Cam y Jafet surgieron diversas naciones y culturas, lo que refleja la riqueza y la pluralidad de nuestra herencia común. Este relato nos recuerda que, a pesar de las diferencias superficiales, todos compartimos un origen común que nos une como una sola familia. La unidad de la humanidad se hace evidente en la interconexión de todas las culturas y pueblos. La esposa de Noé, como matriarca de esta nueva humanidad, desempeñó un papel crucial en la preservación de la vida y la transmisión de la fe. Su historia nos muestra que, a pesar de las adversidades, la fe y la unidad pueden ayudarnos a superar cualquier desafío. La diversidad cultural que surgió después del diluvio es una prueba de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diferentes contextos. La influencia de la esposa de Noé en la formación de estas diversas naciones subraya su importancia en la historia de la humanidad. Su legado se refleja en la rica variedad cultural y étnica que observamos en el mundo actual. La vida de la esposa de Noé es un recordatorio de que, independientemente de nuestras diferencias, todos formamos parte de la misma familia humana. Su ejemplo de fe, valentía y dedicación continúa siendo una fuente de inspiración para todas las generaciones, enseñándonos a valorar nuestra unidad y a celebrar nuestra diversidad. El papel de la esposa de Noé no solo fue crucial en términos de la supervivencia física de la humanidad, sino también en la preservación de valores fundamentales. Su influencia se extendió a través de sus hijos, quienes se convirtieron en los ancestros de numerosas culturas y pueblos.
Este legado destaca la importancia de la familia como núcleo de la transmisión de valores y tradiciones. Además, la historia de la esposa de Noé subraya el papel vital de las mujeres en la narrativa bíblica y en la historia humana en general. Como matriarca, su contribución fue esencial para la continuación de la humanidad y la difusión de la fe. Su fortaleza y determinación son cualidades que siguen resonando en el tiempo, inspirando a mujeres y hombres por igual. La diversidad que emergió de los hijos de Noé es un reflejo de la capacidad de la humanidad para evolucionar y adaptarse a diferentes circunstancias y entornos. Esta multiplicidad de culturas y tradiciones no solo enriquece nuestra experiencia humana, sino que también fortalece nuestro entendimiento y aprecio mutuo. La esposa de Noé, a través de su legado, nos enseña a abrazar esta diversidad como un regalo precioso. La historia de la esposa de Noé y su familia nos ofrece una perspectiva profunda sobre la unidad y la diversidad de la humanidad. Nos recuerda que, aunque venimos de diferentes antecedentes y culturas, estamos intrínsecamente conectados. Este relato nos inspira a valorar nuestras diferencias y a reconocer la belleza de nuestra diversidad, mientras celebramos nuestra unidad como una sola familia humana.